Sí, entonces recordando qué es la adoración en primer lugar, ¿verdad? Vimos que la adoración es la sumisión reverente, ¿verdad? Es una parte importante y también está incluido el servicio. Por otro lado, también involucra la alabanza y el compañerismo, pero también debemos contemplar la expresión de la vida cotidiana, ¿verdad? Nuestra vida diaria, nuestro día a día también forma parte de la adoración. ¿Sí? ¿A quién adoramos? Es una pregunta que ha tenido respuesta en estos estudios y, ¿verdad? Se tomó como base Apocalipsis 4 en aquella ocasión y decimos quién es santo, 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 ¿verdad? A Él es al que adoramos, al que tiene todo el poder, ¿verdad? Quien es eterno, aquel que vive por los siglos de los siglos, quien ha de venir, quien es el único digno, quien es nuestro creador, ¿verdad? Y aparte al que está sentado en el trono, ¿verdad? Que decíamos que esto significa que tiene toda la autoridad y tiene toda la soberanía, ¿verdad? ¿A quién adoramos? Y ahí también puse las banderitas porque si usted recuerda en Apocalipsis dice que de toda lengua y de toda nación, ¿verdad? Adoraremos en aquel día. ¿Por qué debemos adorar? Pues nada más y nada menos que porque Dios lo manda, ¿verdad? El hermano Abel nos decía que es el primer mandamiento, ¿verdad? Lo tenemos, pero también es el último mandamiento escrito, ¿verdad? Adorar a nuestro Dios. Pero también porque Él lo merece, ¿verdad? Él merece nuestra adoración. También por los procesos correctivos y de edificación que trae a nuestra vida. Y en esa ocasión estudiábamos lo que podemos ver en Isaías 6, ¿verdad? Y para cumplir los requisitos de la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Dedicarnos solamente a la adoración no completa esa plenitud, dedicarnos solamente al evangelismo no completa esa plenitud, sino todo lo que involucra nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana, es lo que completa la plenitud, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Y en Isaías 6 veíamos precisamente la experiencia del profeta Isaías, que es importante adorar porque en primer lugar vemos a Dios, ¿verdad? Él dice que ve a Dios, ¿verdad? Pero también nos vemos a nosotros mismos. El profeta Isaías dice, soy hombre muerto porque soy un hombre de labios inmundos, ¿verdad? Pero también nos ayuda a ver a nuestro alrededor. Él dice, y aparte de que yo soy pecador, habito entre otros que son pecadores, ¿verdad? También. Y por otro lado, si no adoramos a nuestro Dios, estamos separados de Él, ¿verdad? Entonces es importante la adoración. Entonces la adoración, fuimos creados para adorar. Cada uno de nosotros fue creado para adorar. Sin embargo, el pecado ha hecho que se distorsione nuestra adoración, nosotros como adoradores, como adoramos, pero también el objeto de nuestra adoración ha sido distorsionado. Y nuestro hermano Abel compartía una frase de A.W. Tozer que dice que la adoración es la razón por la cual hemos nacido, pero también la razón por la cual hemos nacido de nuevo, ¿verdad? La adoración es lo que permanecerá por toda la eternidad. Por otro lado, vimos las características de un adorador, ¿verdad? Y en primer lugar está lo que el Señor Jesús le dice a la samaritana allá en Juan 4, que son adoradores en espíritu y en verdad, ¿cierto? Pero también en el Salmo 134 vemos quiénes adoran al Señor, pues aquellos que le sirven y aquellos que están en su templo, ¿verdad? Son aquellos que le adoran. En el Salmo 15 hay otras características que mencionábamos en ese estudio, son las personas que andan en integridad, aquellos que viven en santidad, aquellos que hacen justicia, los que hablan verdad en su corazón, los que no calumnian con su lengua, los que no hacen mal a su prójimo, los que no admiten reproche alguno contra su vecino, aquellos que honran a los que temen a Jehová, ¿verdad? También los que no dan su dinero a usura y que tampoco se dejan sobornar, ¿verdad? Que no se corrompen. Todo eso es lo que nuestro Dios demanda de nosotros como adoradores. ¿Qué más hemos visto hasta el momento? Bueno, la adoración en el Génesis. Nuestro hermano Abel compartía, vemos las ofrendas, en este caso vimos el ejemplo de Abel, ¿verdad? Y cómo es la adoración nata de cada ser humano. Cada ser humano
tiene la necesidad de adorar, ¿verdad? Y se mostró en este ejemplo. También vimos los altares. Un ejemplo fue el de Noé al salir del arca, ¿verdad? Construye un altar en gratitud a Dios porque ha sido salvo en esa generación, pero también como una petición de Señor que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y también tenemos la postración. Y el ejemplo fue de Abraham. La postración nos refleja nuestra sumisión completa a la voluntad soberana de Dios. Y algo que vimos más fue que la fe está ligada a la obediencia y por lo tanto nos lleva a la adoración, ¿verdad? Decimos, lo contrario de la fe no es la incredulidad, sino la desobediencia. Entonces la fe y la obediencia van juntas y nos llevan a la adoración. Pero a su vez la adoración a nuestro Dios nos lleva a tener fe y a ser obedientes. La adoración en Levítico. La adoración en Levítico nos habla de la solemnidad de la adoración. Y ahí vemos varios ejemplos, que son los holocaustos, las ofrendas vegetales y las ofrendas de paz, ¿verdad? Cada una de ellas tiene un significado particular y estas tres dice la palabra de Dios que son ofrendas en olor grato a Jehová, ¿verdad? Y esto hace alusión a nuestro Señor Jesucristo, a algo que tiene que ver con lo que Él hizo en su sacrificio. Pero también vemos las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, ¿sí? ¿Cuál es la forma correcta de adorar? ¿Verdad? Hemos visto que es cuando tenemos una relación correcta con Dios. Y esto tiene que ver con la gracia. El hermano nos comentaba, ¿verdad?, que nosotros no buscamos a Dios. Dios siempre nos busca a nosotros, ¿verdad? Buscó a Adán después de pecar, buscó a Noé, buscó a Abraham, buscó a Jacob, buscó a Moisés, nos ha buscado a cada uno de nosotros. La adoración no parte de nosotros, sino de la gracia de Dios. No le adoramos por merecerlo, sino por su gracia. ¿Sí? Otra forma en la que adoramos correctamente, ya lo había mencionado, es en obediencia a lo que Él manda. También están los rituales. Podemos ver en Levítico varios rituales de adoración, donde el énfasis está en la preparación de nuestra adoración, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo requería una preparación muy importante, ofrecer un sacrificio, ofrecer una ofrenda. Y actualmente es así, ¿verdad? En Corintios dice que cada quien como propuso en su corazón, ¿verdad? No es algo que se me ocurrió ahorita, sino es algo que se prepara con antelación. ¿Sí? También tenemos la alabanza y esto lo podemos ver en los salmos. Veíamos que de los 150, 149 son de adoración, ¿verdad? Son de alabanza. Y si bien Levítico nos habla de la solemnidad, Salmos nos habla del gozo en la adoración, ¿verdad? La proclamación, esto lo vemos en los profetas, donde les es proclamada la palabra de Dios al pueblo y donde le dice sus rituales ya me tienen cansado, ¿verdad? Entonces hay una parte importante en nuestra adoración, nuestra actitud. ¿Estamos teniendo la actitud correcta en nuestra adoración? ¿Estamos dando lo mejor? ¿Verdad? Porque ahí narra ciertas cosas que le eran entregadas a nuestro Dios y que parecían una burla, ¿verdad?, en la adoración. Pero en nuestro caso no es así. Estamos dando lo mejor. Nuestro mayor esfuerzo es cada día de nuestra vida. Eso es lo importante en la adoración. Y luego veíamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que el punto culminante de nuestra adoración es la presencia misma de Dios, nuestro encuentro con Él, ¿verdad? Y lo pudimos ver en Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la expresión misma de Dios. Él es el punto culminante de la adoración. Y en los evangelios vimos cómo el Señor Jesús modeló la adoración, ¿verdad? Jesús entonces es el cumplimiento de esa adoración, pero también es el modelo de la adoración. Y ahí es donde le dice a la samaritana, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Pero también vimos cómo se manifiesta la adoración en los hechos, ¿verdad? Y ahí veíamos este círculo, ¿verdad?, que nos habla de que la adoración inspira al evangelismo y el evangelismo nos lleva a la adoración y luego la adoración inspira nuevamente al evangelismo y el evangelismo nos lleva nuevamente a la adoración. No están separados, sino están ligados. Lo que veíamos en los hechos. La semana pasada vimos en las cartas, ¿verdad?, que la iglesia primitiva tenía un modelo de adoración ya un poco más
de cierta liturgia, ¿verdad? O con cierto orden que incluía la lectura de las Sagradas Escrituras, también el predicar la palabra, incluía la oración pública, el canto, veíamos ahí en Colosenses, que son cantos, salmos e himnos espirituales, también el momento de la ofrenda y las ordenanzas, ¿verdad? Tanto el bautismo como la cena del Señor. Entonces, esto en obediencia, ¿verdad? Que hablamos hasta. Y de esta manera llegamos a la adoración en el siglo II. ¿Qué pasó después de lo que la Biblia nos narra? ¿Cómo es la adoración después de eso? ¿Qué pasó en la iglesia después de esto? Bien, pues debemos recordar que en el siglo II el cristianismo empezó a diseminarse o a extenderse por todo el Imperio Romano, ¿sí? Y hubo un choque entre el cristianismo y la cultura de aquel tiempo, por lo que fueron dispersándose ciertos rumores, algunos medios chuscos para nosotros, pero que en su momento fueron muy importantes. Por ejemplo, se hablaba de que los cristianos eran caníbales. ¿Por qué? Porque decían que comían el cuerpo del Señor, ¿verdad? Entonces son caníbales. Se hablaba de cultos de índole sexual, se los imaginaban que era la adoración a un burro, de más cosas, ¿no? Rumores que se dispersaban. Entonces fue un choque entre el cristianismo y la cultura romana en ese tiempo, ¿sí? No había una estructura dogmática como posteriormente sí se fue dando, ¿verdad? Y también había más cristianos gentiles que judíos convertidos al cristianismo, ¿sí? También se dieron los primeros concilios y hubo también tristemente las desviaciones heréticas, ¿verdad? Todo un proceso en el cual se fueron generando ciertas desviaciones. Ya habíamos escuchado en alguno de los estudios, por ejemplo, del marcionismo y otras desviaciones heréticas, ¿sí? Bueno, la adoración en el siglo II era muy parecida a lo de la iglesia primitiva, estaba muy cerca de este tiempo, por lo que era informal y era muy íntima, ¿sí? Tenemos dos documentos que nos hablan del culto de la adoración en la iglesia en ese tiempo. Uno de ellos fue un reporte de Plinio al emperador Trajano y el otro es en el año 153 aproximadamente después de Cristo, donde Justino Mártir también envía una carta en defensa del cristianismo, ¿verdad? Diciendo todos estos rumores que se dan, esos no son ciertos, y entonces da una descripción muy clara de lo que hacen realmente los cristianos, ¿verdad? Y en esto se destaca la adoración por la participación laica. O sea, no hay una cúpula de poder ni una élite eclesiástica, sino que todos los laicos participan en esa adoración, ¿sí? Y la otra es que la adoración involucraba cada parte de la vida del cristiano, ¿sí? Por ejemplo, se dice que Plinio describía lo siguiente. Dice, me perdí. Bueno, él menciona que tienen el culto y que luego al final hacen una promesa de no cometer adulterio, de no robar, de no, etcétera, ¿no? Diferentes conductas éticas. Entonces dice, y aparte ellos se ponen a prometer cosas al final. Pero también dice, le cantan a un tal Cristo como si fuera un Dios, ¿verdad? Eso es lo que describe Plinio en su carta al emperador, ¿verdad? ¿Cuál era la estructura o el programa de la adoración cristiana en este tiempo? Bien, pues se leía la escritura, que vemos que es similar a la iglesia primitiva, se hace un sermón, ¿verdad? Hay alguien que preside la reunión y da el sermón. Hay una oración dirigida, muy parecido a lo que nosotros hacemos a veces, ¿verdad? Alguien ora en voz alta y al final todos decimos amén, ¿verdad? Y el culto concluía con la Santa Cena. ¿Qué peculiaridad tenía? Bueno, que algunos de los que estaban en la congregación llevaban los elementos de la Santa Cena a aquellos que estaban enfermos o a aquellos que estaban sufriendo el martirio en la cárcel. También les hacían partícipes de esta ordenanza, ¿sí? Y también la ofrenda. La ofrenda aquí involucra parte de la vida porque era dada para ayudar a aquellos que lo necesitaban, tanto la ofrenda económica como la ofrenda en especie, digamos. Bien, hasta aquí es
parte de la adoración muy similar a lo que se ve en la iglesia primitiva, ¿verdad? Muy similar. Sin embargo, ocurrieron muchas cosas a lo largo de la historia, como he mencionado, desviaciones heréticas y demás, hasta llegar a la Edad Media o el siglo XII, particularmente en el siglo XII, y aquí ya el estatus del cristianismo es muy diferente a en los primeros siglos, que era perseguido. Aquí ya no es perseguido el cristianismo, sino que es la religión oficial del imperio. Entonces pasa de ser perseguido a ser impuesto, ¿no? Ya no es de opción, ya es la religión oficial. Y esto, ¿verdad? Fue a partir del año 313 con el emperador Constantino, ¿verdad? En el edicto de Milán. ¿Qué cosas suceden aquí? Bueno, pues que la adoración ahora retrata la gloria de Dios de una manera muy diferente, ¿sí? Ya no es tanto en la sencillez o en la humildad del culto cristiano, sino que ahora se empiezan a construir catedrales impresionantes, ¿verdad? La de arriba es una de estilo románico más o menos y la otra es del estilo gótico, ¿verdad? Son impresionantes edificios que reflejan o que la intención era reflejar la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, es hermosa, es grandiosa, es dramática, ¿verdad? Las grandes catedrales, los vitrales que tenían la intención de enseñar a través de las figuras, y aquellos que no tenían la oportunidad de leer o que no podían tener las escrituras en sus manos pudieran ver las historias bíblicas simplemente al entrar en las catedrales, elevar sus ojos y ver los vitrales y ver las historias bíblicas ahí. Y también empezaron a darse los coros profesionales, ¿verdad? Ya ahora la alabanza la dirigía un coro profesional con instrumentos profesionales, y aquí hay un peligro. Se dejó de involucrar a los laicos en el culto. Ya solo era la élite sacerdotal o la élite de los músicos los que participaban en la adoración, ¿sí? Porque eran los profesionales, los que sabían hacerlo, ¿sí? Entonces, hubo una adoración que fue desviada trágicamente, ¿sí? Muy diferente a lo que en el Nuevo Testamento nos es narrado, y entonces ahora se hizo más hincapié en lo físico, en lo artístico, más que en lo espiritual. Lo espiritual se empezó a dejar a un lado en el tiempo de la adoración, ¿sí? Las escrituras eran leídas, pero eran leídas en latín. Entonces solo el que hablaba latín era el que podía leerlas y el que podía entenderlas. La demás gente no entendía nada, ¿sí? La adoración entonces se convirtió en alguien profesional y todos los demás solo como espectadores de esa adoración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Santa Cena, ¿verdad? Ahora en este tiempo surge la doctrina de la transubstanciación, ¿verdad? Donde se dice que tanto el pan como el vino pues se convierten realmente en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Es durante este tiempo que se empiezan a desarrollar ciertas doctrinas de la iglesia tradicional, ¿sí? Entonces, la iglesia católica da forma a su teología durante este tiempo, ¿sí? Entonces, los laicos ahora ya no podían acercarse a Dios, sino a través del sacerdote. Ya no, eso de que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, ya eso ya no formaba parte, porque ya habían profesionalizado la adoración, tanto en la música como en la propia misa, ¿no? Ahora se le conocía como la misa, ¿sí? Y entonces el evangelio fue reemplazado por un ritual, ya solamente era un ritual, ¿sí? Entonces, hasta aquí podemos ver algunas cosas de cómo fue esta transformación, ¿verdad? A lo largo de la historia, y nosotros también podemos observar en nuestras iglesias si pudiéramos estar teniendo alguna situación, ¿verdad? Como estas, que pudieran estar desviando nuestra adoración, ¿verdad? Entonces, se desvió la adoración en la Edad Media. Y algo que sucedió fue un sentido mágico, ¿no? No sé si ustedes han escuchado del Hocus Pocus, por ahí hay una película también, ¿no? Pero ¿qué era esto?
bueno, que cuando se ofrecía la Eucaristía o se daba, ¿verdad?, la Santa Cena en ese momento todavía, pues el sacerdote decía la frase en latín hoc es corpus, pero como la gente no hablaba latín, ¿verdad?, entonces pues no entendía qué era eso del hoc es corpus, perdón. Entonces pensaban que era una frase mágica que convertía el pan y el vino en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Entonces era así como un tipo de pase mágico que estaba ahí, ¿verdad? Y nadie se encargó de explicarles qué significaba aquello, y la frase fue tan modificada a lo largo que terminó en el hocus pocus, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que tengamos cuidado con las cosas que enseñamos o que tomamos, ¿verdad?, de día a día, y no explicamos a la gente qué significa. Y nos da un ejemplo de alguien que llega y le pregunta al pastor y le dice, ¿por qué decimos amén al final de la oración? Y entonces es muy normal, ¿no? Pues amén. Y dice, ¿eso quiere decir que cuando yo digo amén todo se va a cumplir? Entonces, no es que dejemos de decir amén o en el nombre de Cristo en una oración, sino que expliquemos a la gente por qué decimos amén o por qué decimos en el nombre de Cristo, ¿verdad? No es quitar la forma, sino explicar la forma y que la gente lo entienda así y no tengamos por aquí un hocus pocus, ¿verdad?, en el amén, ¿verdad? O cuando decimos, todos decimos amén. A ver, momento, ¿a qué le estamos diciendo amén? ¿Verdad? Hay que analizar el cómo utilizamos y no utilizarlos tan a la ligera muchas veces, ¿sí? Entonces, enseñar por qué adoramos, cómo adoramos, ¿verdad? No tengamos hocus pocus en nuestras iglesias. Posteriormente, ya algunos años después, viene la adoración en la Reforma, y ahí aprendemos que nuestra adoración da forma a nuestra teología. Bueno, ya esto ya lo sabíamos antes, pero aquí lo remarcan nuevamente los reformadores, ¿sí? Nuestra adoración, la forma en la que nosotros adoramos, da a la gente la idea de lo que realmente creemos. ¿Qué es lo que creemos? Con nuestra adoración reflejamos lo que creemos, ¿sí? Entonces, ¿qué defendían los reformadores? El sacerdocio de todo creyente. Volver nuevamente a que todos tenemos acceso a la palabra de Dios y que todos podemos llegar al Padre a través de Cristo Jesús, no a través de las personas. Esto fue un énfasis en la adoración de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora la palabra de Dios se buscó estuviera disponible para todos. Y tenemos grandes bendiciones de este tiempo, ¿verdad?, que son las traducciones de la palabra de Dios a diferentes idiomas. Como parte de nuestra adoración es el entender la palabra de Dios, y por eso es que seguimos apoyando a las sociedades de traducción de la palabra de Dios, porque es importante que llegue a toda lengua que esté en este tiempo, ¿verdad? Y que cada persona pueda entender la palabra de Dios y adorar correctamente a Dios, ¿verdad? Fue traducida al alemán, fue traducida al castellano, fue la primera versión de Casiodoro de Reina en estos años, que ahora nosotros tenemos en la versión 1960. Entonces fue una de los principales bastiones de la Reforma, el que todos tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios, leerla en nuestro idioma, entenderla y adorar a nuestro Dios. ¿Sí? La adoración congregacional fue otra cosa que fue muy defendida en este tiempo. No solo los coros profesionales, sino todos, aunque desentonemos, podemos adorar a Dios a través del canto, ¿verdad? Aquí no todo es perfecto, hubo dos posturas, ¿verdad? Una defendida por Calvino, otra defendida por Martín Lutero, ¿verdad? Pero lo importante fue que la congregación podía adorar, podía cantar, no solamente el coro, no solamente los que tocaban un instrumento, sino todos podemos adorar. ¿Qué decía Juan Calvino? El principio regulador, es decir, prohíbe cualquier práctica de adoración que no haya sido instituida en las Sagradas Escrituras. Entonces, en estas primeras iglesias no había música instrumental y tampoco se cantaba otra cosa que no fueran los salmos. Hay iglesias actualmente que así es su adoración. No hay música,
y solo se cantan los salmos que están en la Biblia, no más, ¿sí? Entonces, hay otras que han aceptado los instrumentos, hay otras que han aceptado algunos himnos, pero hay unas que se mantienen en el principio tal cual hasta el día de hoy, ¿sí? Y hay otras que se han pasado. Y esto está más relacionado con Lutero, ¿verdad? Que él habla del principio normativo. Y aquí que permite cualquier práctica, ¿verdad? Cualquier práctica de adoración que no esté prohibida en la Biblia. Es decir, si en la Biblia no dice que no lo hagas, lo puedes hacer. Pero sí y solo sí, no interrumpe la paz y la unidad de la iglesia. Si la práctica interrumpe la paz y la práctica interrumpe la unidad de la iglesia, entonces no debes realizar esa práctica de adoración, por muy bonita que ésta sea, ¿sí? Porque está primero la unidad de la iglesia que cualquier práctica de adoración. También hace mucho énfasis en que somos dados a copiar las formas de adoración de otra iglesia. Entonces, copiamos todas las prácticas o podemos copiar aquellas que también reflejan lo que nosotros creemos de Dios, ¿verdad? Ya que vamos a copiar, pues hay que copiar bien, no todo lo que está allá afuera. Actualmente hay muchas cosas que podemos copiar, pero no todas debiéramos copiarlas, ¿verdad? Y que es lo que pasó en la iglesia cristiana, que va desde la forma primitiva hasta este siglo, que se fue deslizando, o sea, no fue en 2 años, ¿verdad? Fue un desliz completo, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado en esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué otra cosa hay en la reforma? Pues se volvió a la participación de la Santa Cena para todas las personas cristianas, no solamente la élite, ¿verdad? Porque compartían solamente el pan, el vino solo lo tomaba el sacerdote. Y en alguna clase de historia del cristianismo nos decían, ¿por qué creen ustedes que esto no pasaba? Pues simplemente para no gastar tanto. El vino era muy caro, entonces no se le podía dar a todos. Entonces solo el sacerdote lo tomaba y entonces, y a lo mejor en algún momento esa pudo haber sido una práctica, digamos, pues por la situación, ¿verdad? Que no había dinero, pero pronto se reprodujo a todos los demás y todos, aunque tuvieran, no lo hacían. Entonces la reforma que hizo, buscar nuevamente la participación en la Santa Cena de todos los cristianos, tanto del pan como del vino, ¿sí? O del jugo en este caso. Sí, ya es una situación dogmática, ¿sí? Entonces, los calvinistas defendían la participación de la Santa Cena por lo menos una vez al mes. Ellos decían cuando menos una vez al mes, que es algo que mantenemos por lo menos nosotros, ¿verdad? Que al menos una vez, ¿verdad? Pero los anabaptistas o los puritanos, aparte de traerlo a todos los laicos, lo sacaron de los templos. Fue en las casas, ¿verdad? La mayoría de los luteranos o de estas iglesias mantuvieron ciertos rituales de la Iglesia Católica, pero hubo otros grupos que dejaron totalmente los rituales y entonces se salieron también de los templos y fueron a las casas. Esa fue otra forma de adoración en casas, en grupos pequeños, ¿sí? La adoración en las iglesias libres, que se les llama iglesias libres. ¿Cuáles son las iglesias libres? Son, después de la Reforma, las iglesias libres incluían los anabaptistas, los puritanos, los no conformistas, los separatistas y los disidentes. Se caracterizaban principalmente por rechazar todo el control estatal, ¿verdad? O sea, independientes del gobierno, independientes del Estado. Recordemos que a este punto, ¿verdad? La iglesia cristiana era ya la oficial del gobierno, pues ellos rechazaban eso, ¿sí? Que fuera algo por imposición estatal. Y frecuentemente también rechazaban las formas de liturgia o las muy fijas, ¿verdad? Las fijas. Por eso decía yo, dejan los templos, ¿verdad? Y se van a lo sencillo, a las casas, en esta necesidad de volver a la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces, ¿qué había aquí? Era importante la predicación de la palabra, ¿sí? Los cristianos siempre hemos defendido la predicación de la palabra. Es parte elemental de nuestra adoración, la predicación de la palabra. La participación de la congregación es importante, no solamente el que preside, sino todos los que forman parte de la iglesia
tienen la oportunidad de participar. Eso es importante en la adoración. Todos tenemos la oportunidad de adorar, ¿sí? La doctrina del sacerdocio de cada creyente, nuevamente, ¿verdad? No solamente el predicador puede interpretar la palabra de Dios o entenderla o leerla. Todos tenemos a nuestro alcance, sobre todo en esta época, la palabra de Dios, ¿verdad? Y todos la podemos leer, ¿verdad? Sí dice que no es de interpretación privada, eso sí dice, no le voy a dar la interpretación que yo quiera, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Pero la puedo leer. Y si el Espíritu Santo mora en mí, también la puedo entender, ¿verdad? La adoración en el idioma del pueblo, nuevamente, ¿sí? Mantener la palabra de Dios y la adoración, tanto los cantos como la liturgia que se pudiera dar, que la gente lo entienda, ¿sí? Que no sea en un idioma extraño, ni con palabras rimbombantes. Ahora también nos vemos en esa situación, ¿no? Que a veces queremos hablar en la ciudad como se habla en un pueblo o alguna cosa así. No, hay que utilizar el lenguaje común de la gente para predicar la palabra y también para la adoración, ¿sí? Pero aquí hubo un peligro, ¿sí? El individualismo estaba ahí. Entonces, pues si ya yo puedo leer la palabra de Dios, yo la puedo entender, yo la puedo estudiar y yo puedo cantar, pues ya no necesito de la iglesia, ¿ya para qué voy? Entonces, no, tampoco. Todos necesitamos de la comunidad de la iglesia, ¿sí? Fuimos creados para vivir en comunidad, ¿verdad? En comunión con Dios, pero también en comunión los unos con los otros, ¿sí? Entonces, podemos aceptar todo lo anterior, pero debemos de evitar llegar a este punto, a ser individualistas, a solo yo y los demás no me importan. Los que dicen, no, yo a una iglesia no, yo soy cristiano porque Dios y yo, pero la iglesia no. No, eso no es la adoración tampoco, ¿sí? Y bueno, llegan otras iglesias o otras denominaciones, entre ellas el movimiento wesleyano. Recordemos que John Wesley nació en 1703 en Inglaterra y junto con su hermano Charles Wesley tuvieron y otros estudiantes pues el ministerio de visitar a los enfermos, de visitar a los presos y también tenían una vida muy dedicada al estudio de la palabra de Dios y también de la oración. Y entonces, como varios de los nombres de las denominaciones reformadas o de las denominaciones cristianas, pues se les empezó a decir de forma despectiva metodistas, ¿sí? Entonces le da a estos metodistas. Y ese al final es el mote o el nombre por el cual se conoce, ¿verdad? Entonces, estos se caracterizaban por la predicación al aire libre, ya ni siquiera en las casas, ya en cualquier lugar podían predicar la palabra de Dios y eso es parte importante, ¿verdad? No necesitamos un edificio para adorar. Es importante, sí, y agradecemos a Dios porque lo tenemos, sí, pero no es indispensable el edificio, ¿sí? Y su hermano, Charles Wesley, compuso alrededor de 6,000 himnos, ¿verdad? Que siguen utilizándose en la iglesia metodista. Nosotros también cantamos algunos de él y uno muy conocido es Se oye un son en alta esfera, es de Charles Wesley, ¿verdad? Este himno. Y en 1784 nace oficialmente lo que se conoce como la iglesia metodista, ¿sí? Que fue conocida como un movimiento de canto y de grupos pequeños, ¿sí? La adoración nuevamente al canto de todos y de grupos pequeños, ¿sí? ¿Qué era la adoración que ellos enfatizaban en la iglesia metodista, o por lo menos en los inicios de la iglesia metodista? Bueno, la predicación. Nuevamente, la predicación de la palabra es parte central de nuestra adoración, porque si no, ¿qué vamos a adorar o a quién vamos a adorar? Necesitamos conocer a quién adoramos, ¿verdad? La celebración frecuente de la Santa Cena. Ellos la celebraban 5 días a la semana, ¿sí? De lunes a viernes cuando menos, ¿sí? Era la celebración de la Santa Cena. También cantaban himnos, nada más que aquí se sesgaban, ¿verdad? Pues los que escribieron los Wesley, ¿verdad? Eran los que cantaban. Pero de todas maneras cantaban himnos, ya no solamente los salmos que están en la Biblia, sino los himnos que habían sido escritos por los Wesley, ¿sí? Los grupos pequeños, que ahora para nosotros son muy comunes, los grupos pequeños, y también que después fueron conocidos como células y demás nombres, ¿verdad? Y que esto ayudó a que creciera mucho la iglesia metodista y muchas otras denominaciones también han crecido a través de los grupos pequeños del discipulado personal, ¿sí? Ya no solo el domingo a la congregación en general, sino en grupos pequeños, ¿verdad? Es parte también de la adoración, ¿sí?
la adoración corporativa, nuevamente no individual, sino todos juntos, ¿verdad? Y el evangelismo. Fue un enfoque muy importante de la Iglesia Metodista. Una de las aportaciones o de las situaciones que se mostraron en la adoración de la Iglesia ya más reciente a nuestro tiempo, ya no tanto de la Iglesia primitiva, pero que también, digamos, mantienen ciertas prácticas, ¿verdad? El cantar, el leer la palabra, el predicarla, las ofrendas, las ordenanzas, se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿sí? Se dice que estos cultos, allá en el 1600, duraban hasta 4 horas, ¿verdad? Entonces, nada de límite de tiempo ni nada, lo que durara, ¿sí? Y esta adoración pues se parece mucho más a la iglesia del Nuevo Testamento que a la que llegó a ser la oficial en el Imperio Romano, ¿sí? Entonces se dice que la iglesia metodista surgió en reacción a los fracasos en la adoración de otros, ¿sí? Entonces surgió como una opción muy importante de la adoración, ¿sí? Y antes de terminar, un vistazo a la adoración en los primeros años en las Américas, ¿verdad? Después del descubrimiento de América y demás, pues empieza a venir sobre todo los ingleses a la parte norte del continente y traen consigo también la religión, ¿sí? No solamente se venían iglesias completas, llegaban a América del Norte y algunas similitudes que podemos ver actualmente, ¿sí? Ellos eran independientes a la denominación. No había tanta denominación en ese tiempo, de que esos son presbiterianos, esos son bautistas. No, al principio, sobre todo en las regiones fronterizas, no había tal cosa. Eran iglesias cristianas que practicaban lo que la Biblia dice, simplemente, ¿verdad? Independientes del control denominacional. Los templos y los cultos eran sencillos, no había cosas ostentosas, ni le daban la importancia a lo importante, ¿verdad? A la palabra de Dios, a la práctica de cada cristiano. ¿Sí? Nuevamente, el énfasis principal seguía siendo la predicación de la palabra de Dios. Insisto, actualmente en muchas iglesias que se dicen cristianas, lo último que hacen es predicar la palabra de Dios. Entonces debemos tener cuidado con eso, ¿sí? Y cantaban himnos y empiezan a surgir los cantos sencillos, ¿sí? Son importantes los himnos, nos gustan los himnos, tienen doctrina los himnos, sí, pero empezaron a cantar también cantos sencillos. Entonces, está bien cantar un himno, pero ahí está también el Cristo me ama, ¿verdad? Es una letra muy sencilla. O yo tengo un amigo que me ama, ¿verdad? Son letras muy sencillas que cualquiera de nosotros lo puede memorizar, aprender, cantar. Si no se necesita partitura ni piano. Muchos himnos tampoco, ¿verdad? Pero aquí cantos sencillos, ¿sí? La oración informal y por los laicos. En algunos grupos denominacionales la oración la hacía solamente el pastor o el que estaba presidiendo, pero aquí ya no. Aquí ya cualquiera podía hacer la oración y no solo era en el templo de forma muy seria y todo, no, podía ser en cualquier momento, se podía orar. Entonces la oración informal, ¿verdad? El evangelismo, en este tiempo y en esta situación empiezan a surgir las invitaciones, ¿no? Que al final del sermón se invita a que recibas a Cristo. En este tiempo empieza a formar parte de la liturgia la invitación al final del sermón. Pero no solo a que recibas a Cristo, ¿verdad? O a que te entregues tu vida al Señor, sino que aquellos que ya son se comprometan y se consagren completamente al Señor, ¿verdad? Entonces empiezan a surgir estos movimientos, ¿verdad? De invitación. Sin embargo, hubo otro peligro, que a veces se enfatizaba la experiencia personal a costa de la doctrina, ¿sí? Entonces ya es lo que a mí me pasa, lo que a mí me sucede y empiezan a surgir movimientos muy particulares en los Estados Unidos, donde en la calle Perengana pasó tal cosa, donde el Espíritu Santo cayó y, o sea, empiezan a surgir cosas, ¿verdad? Que ya son experiencias y que pudieran estar no ligadas a la palabra de Dios, a la doctrina, que es algo que no debemos perder, ¿sí? No que Dios no pueda manifestarse como Él quiera, claro que sí, sino que debemos de llevarlo todo a la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios entender esto, ¿verdad? Entonces, no caer en estos errores. Actualmente hay muchas prácticas de adoración,
y las prácticas de adoración serán tan diferentes como cada uno de nosotros lo es, ¿sí? Y debemos ser tolerantes con aquellas prácticas que yo no practico, siempre y cuando no se transgredan los principios marcados en la palabra de Dios, que es lo que resumía al principio que hemos visto ya durante 10 estudios y que usted puede ver ahí en YouTube, ahí están los 10 completos para que usted los vea, ¿sí? Puede una persona arrodillarse para orar, pero también puede estar de pie y levantar sus manos. No hay problema con eso. Puede que durante la oración alguien toque una música instrumental, pero puede que alguien como yo, por ejemplo, prefiera el silencio, que yo no quiera que toquen mientras estoy orando. Pero también están las iglesias en las que todos están orando al mismo tiempo y en voz alta. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Mientras la oración sea dirigida al Dios verdadero, ¿verdad? Hay algunos que proyectan las letras y hay otros que cantan del himnario y ese no es ningún problema, ¿sí? Puede ser que en algunas iglesias solo el pastor lea la lectura previa al sermón, pero hay otras donde lo lee cualquier miembro de la iglesia y eso tampoco es un problema en sí mismo, ¿sí? El secreto de la verdadera adoración está en la presencia de Dios, ¿verdad? En nuestro encuentro con el Señor, no tanto en las prácticas que tenemos de adoración, aunque son importantes, sí son importantes, ¿verdad? No debemos confundirnos tampoco, pero hay principios que no deben transgredirse, como a quién adoramos, lo que Dios requiere del adorador, ya veíamos en espíritu y en verdad, la integridad, la honestidad, ¿verdad? Eso no está a discusión, eso se requiere del adorador, ¿verdad? Se requiere la lectura de las Sagradas Escrituras, la predicación, eso se requiere, pero si es con las manos hacia el cielo o si es arrodillado, eso no es un problema. ¿Sí? Es importante lo que decimos al adorar. Por ejemplo, de lo que hemos visto, la ausencia de canto congregacional y la nula participación laica llevó a la Iglesia Católica, en este caso, a hacer creer a los laicos que no podían entender las Escrituras ni podían alabar a Dios, que no se podían acercar a Dios sino solo a través de un sacerdote. Entonces, su práctica de adoración los llevó a una enseñanza errónea, ¿sí? Que si eso lo hicieron con esa intención, probablemente no, pero su distorsión de la práctica de adoración, el alejamiento de la palabra de Dios, les llevó a este punto. Por otro lado, en cuanto al canto congregacional, el normativo, por ejemplo, nos da a entender que todo cristiano puede adorar, ¿sí? Lo que hacían en la Reforma. Todos los cristianos podemos adorar, no solamente la cúpula eclesiástica, ¿sí? O el regulador, ¿verdad? Solo la palabra de Dios es aceptable para adorar. Eso decía de su adoración, lo que los calvinistas defendían en ese momento, que solamente los salmos podían ser cantados, nos daba a entender que ellos creían que solo la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Es aceptable para adorar, ¿sí? El énfasis metodista, por ejemplo, nos muestra que ellos tenían la convicción de que todo creyente debe y puede cantar, ¿verdad? Y aparte que debemos cantar lo que creemos, no andar cantando otras cosas, sino que lo que refleja realmente lo que nosotros creemos de Dios, ¿verdad? La sencillez en la Iglesia de las Américas reflejaba su convicción de que la salvación es para todos, ¿verdad? Como lo vemos en los hechos una y otra vez, que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y también en las cartas dice que ya no hay ni judío, ni griego, ni escita, ni hombre, ni mujer, ni demás, ¿verdad? Porque la salvación es para todo aquel que cree. ¿Qué podemos dejar como conclusión de todo lo que hemos visto acerca de la adoración? Bueno, primero debemos preguntarnos cómo es la adoración en mi iglesia, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos adorando? En lo personal, pero también en conjunto. ¿Cómo adoramos? Analizarlo. Con lo que hemos visto en la palabra de Dios y lo que hemos visto en la historia de la iglesia, evidentemente hay muchísimo más que podríamos analizar, pero esto es un esbozo de lo que puede ser. ¿Qué hacemos en nuestro culto de adoración? ¿Qué incluye en nuestro culto de adoración?
¿Y por qué se incluye eso? ¿Por qué incluimos eso? Como decía hace rato, ¿verdad? ¿Por qué decimos amén? Simplemente esos detalles, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la adoración? Y también, ¿qué dice mi adoración de lo que yo creo? ¿Sí? Mi adoración, decía en un inicio, es todo nuestro esfuerzo. ¿De verdad estoy dando todo mi esfuerzo en la adoración? ¿Todo lo que puedo dar lo estoy dando? Y si no lo estoy dando, entonces, ¿a quién estoy adorando? Porque el Dios verdadero merece lo mejor, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y más bien lo hacemos para el Señor, ¿verdad? No es como para Él, lo hacemos para Él. Nosotros a veces ahí decimos, no, pues es para el hermano. No, 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 es para Dios a través de esta persona. El mismo Señor Jesús lo dijo, lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la adoración? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y qué dice de nuestra adoración? Entonces, recordemos que nuestra adoración refleja nuestras creencias sobre quién es Dios, ¿verdad? Y cómo nos relacionamos con Él. Me voy a permitir leer una parte de texto que dice, las decisiones sobre la adoración reflejan creencias teológicas. Los elementos de nuestra adoración demuestran lo que creemos acerca de Dios y cómo nos relacionamos con Él. Los elementos de nuestra adoración demuestran lo que creemos sobre la iglesia y cómo nos relacionamos entre nosotros. Los elementos de nuestra adoración demuestran lo que creemos sobre los perdidos y cómo la adoración les puede alcanzar. ¿Sí? Entonces la adoración y las formas son importantes, pero debemos de mantener los principios que la Biblia dice y ser tolerantes con las prácticas que no transgreden esos principios, ¿sí? Entonces, hasta aquí dejamos esta parte del estudio y vamos a tener la oportunidad de hacer comentarios, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, alguna precisión sobre lo que hemos visto en este día sobre la adoración.